mi nombre es Ulises, soy profesor de biología. Hola, mi nombre es Carla, también soy profe de biología y los vamos a acompañar en estos 3 videos para lo que es naturales, la última parte de estos 3 años, primero, segundo y tercero del ciclo básico. Antes de empezar, le queremos recordar que las mascotas de feria, Cospi y Lloren, los van a estar acompañando en estos videos, así que ellos van a aparecer con carteles y algunos mensajes para que tengan en cuenta y vayan tomando nota. Me estoy dando cuenta que todo lo que nos rodea o todo lo que conocemos está relacionado entre sí. Sí, nosotros con los chicos del segundo ciclo de la primaria estuvimos trabajando la idea de sistemas y me parece que es algo que nos puede servir para esto que queremos trabajar. Tenemos que entender siempre que un sistema es un conjunto de partes, un conjunto de elementos que está relacionado entre sí y que cada una de esas partes cumple una función en específico. O sea que todos los seres vivos tenemos funciones comunes que nos hacen seres vivos. Todos los seres vivos tenemos sistemas, nosotros tenemos sistemas que cumplen funciones y esas funciones nos permiten vivir y nos permiten relacionarnos con el medio que nos rodea y a su vez relacionarnos, por ejemplo, con otros seres vivos y entre nosotros. Perfecto. Entonces, de las cosas que nosotros tenemos acá, se nos ocurre, o se me ocurre, que esta manzana, que es un fruto, que es una parte de un ser vivo, que tiene semillas adentro, va a cumplir funciones de un ser vivo y va a asegurarse de que las semillas germinen en un futuro. Después, acá tengo un honguito súper pequeñito que también es un ser vivo, o sea que, al igual que nosotros, respira, se alimenta de alguna manera. Se relaciona con otros hongos. Se relaciona con otros hongos. Los hongos son muy normales en Tierra del Fuego, los encontramos generalmente en el bosque. En todos lados. En este frasco que vemos acá tenemos cosas de la playa que están en formol, por eso se ven un poco transparentes, pero cuando ustedes caminan por la playa y pisan y patean algas y juntan caracoles, son todos seres vivos y que también están igual que nosotros comunicándose, respirando, alimentándose, nutriéndose. Hablando de seres vivos, seguimos acá con esta planta que está en flor, que huele rico. Está también la planta que se alimenta haciendo fotosíntesis, así que también va a ser un ser vivo y también respira, cosa que hacemos nosotros y hacemos todos los seres vivos. Tenemos que comprender que todos los seres vivos somos diferentes, pero llevamos a cabo funciones que nos identifican como seres vivos. Esas funciones pueden ser crecer, nutrirnos, relacionarnos, como dijo Carla, e interactuar. Por ejemplo, dentro de relacionarnos, interactuar con los demás organismos o con el medio que nos rodea. O sea que nos comunicamos nosotros y estos ejemplos que dimos también se comunican. Sí. ¿Y las bacterias, por ejemplo, se comunican? ¿Las bacterias se comunican? Sí, se comunican. Bueno, eso podría llegar a ser una pregunta para que investiguen. Nosotros, como seres humanos, tenemos en nuestro cuerpo, viviendo en nuestro intestino, que es parte de lo que vamos a contar hoy, un montón de bacterias. Y sin ellas, nosotros no podríamos hacer el proceso de digestión, no podríamos crecer normalmente o dentro de los patrones de crecimiento en el que se desarrollan los seres humanos. O sea que fíjense qué importantes que son las bacterias. Entonces, las comemos en el yogur. ¿Se te ocurre otro ejemplo de hongos que comamos o que tomemos? Por ejemplo, a mí me gusta la pizza con champiñones. Ay, qué rico. Es un hongo. ¿Y el pan? ¿Qué necesitamos para hacer pan? Harina, sal o azúcar. ¿Y para que se hinche? ¿Qué le ponemos? Levadura. Levadura. La levadura también es un hongo y nosotros estamos consumiendo ahí un hongo. Porque lo que pasa muchas veces cuando decimos bacterias o decimos hongos, pensamos en los que causan enfermedades o lo que hacen daños y en realidad tenemos un montón de microorganismos que son seres vivos igual que nosotros, que cumplen un montón de funciones y a nosotros nos ayudan un montón. Tenemos que pensar que no siempre la palabra bacterias está asociada a enfermedades o a cosas malas. Generalmente siempre tendemos a pensar que las bacterias son microbios o que son organismos que producen enfermedades, y no es el caso.
Claro, las bacterias y los hongos son súper importantes en todos los ambientes. ¿Por qué? Porque son los principales recicladores que tiene nuestro planeta. Toda la materia orgánica que vamos dejando nosotros cuando nos morimos, o las plantas, o los otros animales, o todos los organismos que son más grandes, vuelven al sistema, se reciclan y pasan a ser de nuevo compuestos inorgánicos gracias a los hongos y gracias a las bacterias. Así que fíjate lo importante que son. Bien, hay también algunas bacterias que se encargan de generar oxígeno, que es importante para nosotros y que vamos a ver más adelante. Nutrición me suena a nutrientes. ¿Vale? Sí, están relacionados, porque la nutrición es toda una serie de procesos que realizan todos los seres vivos, que forman parte del metabolismo, o sea, de los procesos biológicos que realizan los seres vivos para ser considerados seres vivos, y consiste en la incorporación y en la transformación de materia y de energía en partecitas como si fueran piezas de un rompecabezas que los organismos o que los cuerpos de los organismos necesiten. Por ejemplo, esta planta, ¿qué va a tomar o cuáles van a ser sus nutrientes? Y por las raíces van a tomar agua y minerales del suelo, van a aprovechar la energía del sol, van a utilizar el oxígeno en el aire y van a producir glucosa, que es la primer pieza del rompecabezas que necesitan las plantas para armar todo el cuerpo de la planta. Algo que tenemos que entender es que no todos los seres vivos, al ser considerados seres vivos, no se nutren de la misma manera. Por ejemplo, tenemos que identificar dos tipos de nutrición: la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. Correcto. Las plantas, las algas y un grupo de bacterias que se llaman cianobacterias se consideran autótrofas porque tienen la maravillosa capacidad de fabricar su alimento a partir de compuestos inorgánicos, como decíamos antes, agua, minerales. ¿Y los heterótrofos? Los heterótrofos son organismos que se nutren a partir de compuestos orgánicos sintetizados o que forman parte de otros seres vivos. Por ejemplo, podemos decir que los animales heterótrofos, como los conejos, los guanacos, los zorros, que son típicos de nuestra isla, son animales heterótrofos. ¿Por qué? Porque en primera instancia, en el caso del guanaco y el conejo, se alimentan de vegetales, es decir, de plantas. Y Carla hacía referencia a la primera pieza de la nutrición autótrofa, que es la glucosa. Esa glucosa se va a incorporar a los organismos. O sea que si yo me como esta manzana, voy a estar consumiendo glucosa. Y en el caso, por ejemplo, de los hongos, ¿cómo se nutren? Porque yo no vi comer un hongo. Bueno, en dibujitos, pero en la naturaleza. Porque me surge la pregunta, ¿no? Los hongos, en el caso, por ejemplo, yo comparo esta planta con este hongo, la planta es verde y yo identifico que la planta en sus células posee las organelas necesarias para poder llevar a cabo la fotosíntesis. Ahora, la pregunta sería, ¿los hongos son plantas? No. Los hongos no son plantas, los hongos son organismos heterótrofos, es decir, que se alimentan a partir de la descomposición de materia orgánica. Así como nosotros consumimos y digerimos los alimentos que necesita nuestro cuerpo, los hongos se alimentan por un tipo especial de nutrición que se llama absorción. Los hongos generan con las células de su cuerpo sobre la superficie que van a descomponer, y a medida que esas sustancias se van degradando, las absorben para que puedan formar parte de nuevas células de los hongos. Lo mismo hacen las levaduras, que son una sola célula, cuando se alimentan. Cuando nosotros volvemos al pan. Volvemos al pan. Cuando hacemos pan o cuando activamos la levadura, ¿qué hacemos? O le ponemos una cucharada de azúcar o un poquito de harina y lo ponemos en un lugar tibio. ¿Para qué? Para que podamos activar todo el metabolismo y toda la nutrición de esas células unicelulares que hacen que los panes se queden llenitos de burbujitas de aire y sean esponjosos. Tenemos que entender también que los organismos, al tener la capacidad de nutrirse, tienen en sus estructuras órganos que forman parte a su vez de sistemas que llevan a cabo estos procesos de nutrición. Entonces, ¿cuáles son los sistemas que intervienen en la nutrición de los seres humanos? En nuestro caso, vamos a tener 4 sistemas. Nosotros siempre que hablamos de nutrientes pensamos solamente en el acto de comer, pero en realidad son un montón de factores involucrados. Cuando nosotros masticamos o cuando nosotros comemos, como decíamos, por ejemplo, la manzana, es la primer parte o el primer eslabón de todo este proceso.
¿Qué es lo que sucede? El hecho de comer un alimento hace que se desencadenen un montón de procesos que ocurren en nuestro sistema digestivo. Tenemos que entender que nutrirse y alimentarse no es lo mismo. No es lo Como mismo. dijo Carla, alimentarse es la mera acción de ingerir alimentos. No todos los alimentos que ingerimos nos nutren siempre. Generalmente hay algunos alimentos que si se consumen en exceso se acumulan en nuestro organismo y perjudican muchas veces a la salud. Exactamente. Y tenemos que recordar que todos los seres vivos nos nutrimos y que los animales nos alimentamos, consumimos otros alimentos, como decía Ulises antes. Entonces nosotros dijimos que el primer eslabón o la primer piecita de todo este proceso de nutrición en nuestro cuerpo lo hace el sistema digestivo cuando empieza a desarmar el alimento que consumimos, por ejemplo, el bocado de manzana, y empieza a hacer su recorrido por nuestro esófago, por el estómago, por el intestino, y así nuestro cuerpo saca de ese pedazo de manzana los nutrientes que necesita. Ahora, el segundo sistema que ayuda a todo este proceso es el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque los nutrientes están en nuestro intestino. ¿Y cómo llegan a todas las células de nuestro cuerpo? Nuestras tripas están acá en esta parte nada más. Y nosotros tenemos células en todo nuestro cuerpo. Entonces, esos nutrientes tienen que llegar hasta el dedo gordo del pie y tienen que llegar hasta la punta de la oreja. Entonces, ese trabajo o esa gran autopista que nosotros tenemos interna, que está conectada, todo ese trabajo lo realiza nuestro sistema circulatorio. Entonces ahí ya tenemos dos sistemas. Ahora, el sistema circulatorio lleva los nutrientes que extrajo el sistema digestivo. Y además, ¿qué lleva? El sistema circulatorio. El sistema circulatorio, el aire. El aire. Oxígeno. Nosotros respiramos todo el tiempo, no es algo que lo hagamos o cuando lo pensamos lo hacemos conscientemente, pero no es que digo, ay, bueno, yo esta semana no voy a respirar porque no tengo ganas de gastar energía en la respiración. Es un proceso involuntario que nosotros no podemos decidir cuándo hacerlo, cuándo no, y en el momento en que dejamos de hacerlo nos morimos, así que por favor sigamos respirando. Respiren siempre. Respiren siempre, no se olviden de respirar. Y no solamente nosotros, todos los seres vivos, con todos los ejemplos que nosotros pusimos, respiran todo el tiempo. Eso es súper importante. Las plantas respiran 24/7, los hongos respiran 24/7, las algas, los peces, las bacterias y cualquier bicho que a ustedes se les ocurra o cualquier ejemplo también. Todo el tiempo mientras que estén vivos. O sea que desde una mosca hasta una planta estamos todo el tiempo respirando. Lo que va a variar en cada uno de estos seres vivos es lo que obtiene del aire que ingresa a su organismo. Por ejemplo, en el caso de las plantas, ellas obtienen del aire el dióxido de carbono. Para el proceso de fotosíntesis, para poder nutrirse. Pero mientras que están haciendo el trabajo de obtener ese dióxido de carbono para hacer el proceso de nutrición, siguen respirando. O sea que si les dicen no pongan una planta en la habitación porque les saca el oxígeno de noche, yo les cuento que si duermen con alguien más, esa otra persona les roba más oxígeno que una pobre planta. Sí, eso es una mentira. Las plantas respiran de día y respiran de noche todo el tiempo. Y es más, el oxígeno que nos dan cuando hacen el proceso de fotosíntesis que el que utilizan mientras están respirando. Pero igual respiran todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, eso es algo para recordar. Entonces, dijimos que tenemos el digestivo, tenemos el circulatorio, que es el que va a llevar todo por todo el cuerpo. El respiratorio, que se va a encargar de realizar el intercambio gaseoso, o sea que los glóbulos rojos agarren oxígeno y dejen dióxido de carbono. Y por último, nuestras células, cuando hacen todos los procesos metabólicos, ¿qué van a hacer? Van a producir desechos porque no van a utilizar todo lo que les llega. Entonces, ¿cómo elimina nuestro cuerpo esos desechos? Y ahí entra el cuarto sistema. Es el sistema excretor. Imagínense, si una célula acumula todos los residuos dentro de su estructura, tarde o temprano vamos a terminar perjudicados. Entonces, revienta. Pobrecito. Entonces, básicamente el intercambio que sucede es las células sanguíneas o las células que componen a la sangre o los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, intercambian con las células el dióxido de carbono y otras sustancias de desecho, y esos desechos son filtrados en el cuarto sistema, que es el sistema excretor. Claro, ahí los riñones entran en juego, que son los que se van a llevar todos los compuestos que las células desperdician, lo decimos así entre comillas, y lo van a transformar en orina. Entonces fíjate, para algo sencillo que arrancó con un bocado de manzana,
tenemos 4 sistemas involucrados que están coordinados y trabajando juntos todo el tiempo y que nosotros no somos conscientes de todo el trabajo que está haciendo nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que entender que en el caso de los seres humanos, los sistemas que están involucrados en la nutrición son el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio y el sistema excretor. Ahora les pedimos que se queden y vamos a ver juntos un video para poder afianzar un poco más. El aparato respiratorio. El sistema respiratorio se encarga de la respiración. A través de la nariz o boca obtenemos el oxígeno, que pasa por la faringe, laringe y tráquea hasta los pulmones. En los pulmones se intercambia el oxígeno por dióxido de carbono. Los glóbulos rojos de la sangre son los encargados de llevar el oxígeno a todas las partes del cuerpo. El dióxido de carbono es una sustancia nociva que tenemos que eliminar de nuestro cuerpo. Haciendo el recorrido contrario de los pulmones a la nariz o boca, el dióxido de carbono es eliminado del organismo sin apenas darte cuenta. El aparato digestivo. El sistema digestivo es el encargado de transformar los alimentos en energía para tu cuerpo. La digestión comienza en la boca cuando masticamos el alimento. Este se mezcla con la saliva formando el bolo alimenticio. El bolo alimenticio pasa por la faringe y el esófago hasta el estómago, donde continuará la digestión gracias a los jugos gástricos que son capaces de deshacerlo. A continuación pasa al intestino delgado y luego al intestino grueso. En los intestinos se absorbe el agua y los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Los capilares del sistema circulatorio que rodean los intestinos captan los nutrientes y los distribuyen por el cuerpo. Finalmente, se eliminan los restos sólidos que han sobrado de la digestión por el ano. El aparato excretor. El aparato excretor es el encargado de eliminar todo lo que tu cuerpo no necesita. Los riñones limpian la sangre, produciendo la orina. Al acabar la filtración en los riñones, la orina pasa a las vías urinarias. Pasa de los uréteres hasta la vejiga. Aquí se acumula hasta que tienes ganas de ir al baño. Después sale por la uretra y es expulsada al exterior. El sistema circulatorio. El sistema circulatorio transporta nutrientes y oxígeno por todo el cuerpo gracias a la sangre, a través de las venas, las arterias, los capilares y el corazón, que es el principal órgano de este sistema. El corazón bombea sangre sin oxígeno y con desechos por las arterias hacia los pulmones, donde expulsa los residuos y recoge el oxígeno y los nutrientes que necesitan las células. La sangre oxigenada pasa por el corazón y se bombea hacia los órganos a través de las arterias. Los órganos reciben la sangre oxigenada y la devuelven sin oxígeno y con desechos al corazón, que la bombea hacia los pulmones, donde vuelve a coger oxígeno y expulsa los desechos. Entonces, aprendimos un montón sobre los sistemas de nutrición. Ahora, me causa curiosidad el sistema digestivo. Bueno, ahí tenemos cosas y tareas para ustedes. Como para ir cerrando esta primera entrega de lo que tiene que ver con nutrición, les planteamos el siguiente desafío. Miren, yo acá tengo aproximadamente 3,5 metros de soga. Dentro de las curiosidades del sistema digestivo, yo les cuento que nuestro intestino delgado mide entre 6 y 8 metros. Si ustedes tienen en casa una soga que mida entre 6 y 8 metros, yo los desafío a que traten de acomodar todos esos metros de soga en el pedacito chiquitito que abarca nuestra panza, donde va nuestro sistema digestivo, como para que nosotros podamos dimensionar toda la cantidad de órganos que tenemos en este sector que muchas veces no nos damos cuenta. Y tratar de entender todo el recorrido que hacen o que hace el alimento cuando ingresa a nuestro organismo. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
los invitamos a que visiten la página El Aula Virtual de Feria de Ciencias. Ahí van a encontrar un montón de cosas para seguir trabajando y que se animen a seguir investigando. Bien, los invitamos también a dejar registro de lo que ustedes fueron tomando nota de este video en las carpetas. Recuerden que en el aula de Feria de Ciencias, como dijo Uli, nosotros tenemos link de videos que explican cada uno de los sistemas que nosotros nombramos en esta entrega. Gracias. Muchas gracias.